Hoy día estamos reunidos para poder presentar los aspectos más importantes respecto al módulo 3 del curso seminario de investigación de tesis, siempre en el marco de la maestría en gestión pública. Este tema, que es el tercero que estamos desarrollando, es muy importante porque finalmente es el que nos va a llevar a concretar esta idea inicial que hemos estado explicando en el módulo 1 y 2, que ha podido visualizar el participante respecto a cuál sería aquel tema de investigación que es importante abordar desde su perspectiva para elaborar un trabajo de investigación. Entonces, todos estos aspectos que hemos venido trabajando se concretan finalmente en el informe final de la investigación. Es importante hacer un repaso de cuáles son aquellos temas más importantes que hemos ido desarrollando a través de los módulos anteriores. Iniciamos con una mirada reflexiva de la investigación científica, la cual nos llevaba a poder ver el conocimiento, a poder conocer la ciencia desde una perspectiva diferente a la que estábamos nosotros acostumbrados tal vez, ¿no? Dijimos en este primer módulo que generalmente estábamos acostumbrados nosotros desde la universidad a conocer a la ciencia como un producto listo para ser consumido, a los resultados de las investigaciones de otras personas, la cual se encontraba en publicaciones de libros, de revistas, de artículos, y que por lo tanto nosotros lo único que hacíamos es, de manera pasiva, poder enterarnos de lo que habían descubierto otras personas. Esa es una mirada reflexiva de la investigación científica. Y la otra forma de conocer la ciencia era verla como un proceso de producción de nuevos conocimientos en el cual nosotros ya interveníamos de una manera activa, generando nuestro trabajo de investigación, en este caso la tesis. También vimos en el módulo 1 los fundamentos epistemológicos de la investigación, y estos fundamentos están concretamente dirigidos a ver los paradigmas, ¿no? O están vinculados a ver los paradigmas. Estos paradigmas son dos fundamentalmente, el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo, que son los que van a dar origen finalmente al diseño de investigación, de acuerdo a la mirada que tiene el actor o el investigador, a un diseño de investigación de tipo cuantitativo, cualitativo, cuyas características también las hemos explicado, y los cuales van a derivar en métodos y técnicas propios de este tipo de investigación, la que nosotros elijamos. Si es una cualitativa, ¿no?, que tiene que ver con un modelo más emergente, explicativo, donde hay una vinculación directa con el investigador y con el objeto investigado o observado, ¿no? El objeto puede ser una comunidad, ¿no? Puede ser un conjunto de personas, lo que usted desee investigar y que esté dentro de un problema importante de abordar. Y luego el enfoque cuantitativo, que es un enfoque más ligado a la experimentación, a la asociación de variables, de causalidad, y que hace uso de las herramientas estadísticas. Luego en el módulo 2 hemos abordado principalmente el tema de investigación como un aspecto muy importante, porque generalmente el tema de investigación y encontrar un buen problema de investigación que se deriva justamente de la temática es uno de los aspectos más importantes para iniciar un trabajo de investigación. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿sobre qué investigo? ¿Qué aspectos son importantes para ser abordados en mi tesis, ¿no?, o en mi investigación? Entonces, esa es la parte inicial en la que emergen todos los problemas posibles de abordar en un trabajo serio, ordenado, metodológicamente bien planteado, pero que sugiere justamente esta primera etapa, que es definir el tema de investigación. Y hemos visto los factores que intervienen en él, que son de orden subjetivo y objetivos, ¿no? También vimos en el módulo 2 el problema de investigación y que es importante valorar que el clima cognoscitivo, ¿no?, que está alrededor de la persona que decide hacer una investigación es muy importante para hallar temas, ¿no? En la medida que yo tenga una aproximación a un clima cognoscitivo rico, un clima cognoscitivo en el cual tengo la posibilidad
de vincularme con muchas personas que estén en el mismo campo en el cual yo me estoy desarrollando, o tal vez leer, ¿no?, mucha literatura, libros que aborden temas vinculantes en este caso, con la maestría en gestión pública, los temas que emergen como problemas, me van a dar un mayor soporte para poder encontrar temas con mayor rapidez. O sea, el clima cognitivo es muy importante y lo puedo hallar o en las lecturas, en los libros, o el vincularme con personas, con referentes empíricos, inclusive donde pueda hallar trabajos para poder investigar. Un ejemplo, de repente, que nos puede ayudar en ese sentido y no se haga esta exposición muy teórica, está en el campo de la medicina, por ejemplo. Los médicos investigan mucho, ¿sí?, porque tienen un clima cognitivo muy amplio, y el clima cognitivo está dado justamente por la misma práctica, porque ¿de dónde ellos generan las investigaciones? En la misma práctica. El hecho de trabajar en hospitales, en clínicas y en lugares inclusive donde hay menores niveles de atención, ¿no?, al paciente o a las personas que van como usuarios de estos lugares, de estos sistemas de salud que existen, hospitales, clínicas, postas, les da a ellos un clima cognitivo muy rico, porque ahí es donde ellos pueden encontrar problemas. En el caso de los psicólogos también ocurre de la misma manera. El clima cognitivo es dado por aquellas vinculaciones muy cercanas a su propia práctica, donde ellos pueden encontrar algunos aspectos que se comportan de una manera inadecuada y que por lo tanto desde su propia perspectiva son importantes de ser luego en el futuro convertido, o se pueden ver convertidos en temas de investigación. El otro aspecto, lo vuelvo a repetir, son la revisión de literatura, de libros. Yo puedo de repente encontrar un problema importante de ser abordado, y si yo busco trabajos que sean vinculantes a estos, puede ser por iniciativa propia, ¿no?, las mismas investigaciones que están en la red, en los libros, estoy ya generando un clima cognitivo más rico para poder abordar mi trabajo de investigación con una perspectiva mucho más sólida. Ese es el clima cognitivo, ¿sí? Luego también en el módulo 2 hemos hablado sobre los diseños de investigación, y que estos son generados justamente por el enfoque que nosotros vamos a escoger, si es cualitativo o cuantitativo. Y en ese sentido hemos destacado que hay diseños de manera general experimentales y no experimentales. Y los experimentales están más vinculados con la investigación cuantitativa, y los no experimentales en ambas, tanto en la cuantitativa y en la cualitativa. Hoy día el módulo 3, como les decía al inicio, aborda todo el resultado al que yo debo llegar luego de haber pasado por todas estas etapas, ¿no?, de ver un tema de investigación, de escoger a qué tipo de enfoque le corresponde, de encontrar problemas importantes de ser abordados, de escoger un diseño que sea apropiado, y luego todo esto se va a concretar en el informe de investigación, o a lo que nosotros también le llamamos una tesis, ¿no? En este módulo vamos a hablar sobre el informe de investigación, y que el informe de investigación pasa por dos etapas importantes. Le estamos llamando en ese módulo a la primera etapa es la sistematización de la información y el proceso investigativo, que no es otra cosa que el proyecto de investigación. A eso le estamos llamando sistematización. Toda la planificación previa a hacer la tesis le estamos llamando sistematización, y es sinónimo del proyecto de investigación. Luego, la segunda etapa del informe de investigación ya es el reporte de la investigación, que es la investigación propiamente dicha, ya terminada, lista para ser, digamos, publicada, ¿no?, que es el motivo del módulo 4, que puede ser o en una tesis, o en un artículo, ¿no?, o en una conferencia inclusive. Y finalmente, en el módulo 3, que hoy día iniciamos, vamos a dar una propuesta de estructura del informe final o de tesis. Decimos en este módulo que cada institución tiene su propia propuesta, pero vamos a abordar aquellos que son recurrentes o que siempre están presentes en cualquier propuesta, al margen de cualquier institución a la cual corresponda desarrollar nuestro trabajo de investigación, a cualquier universidad, ¿no? Muy bien, en esta segunda presentación estamos empezando con un pequeño organizador donde
vamos a explicar alguna información inicial que es muy importante. Nuestros informes de investigación, nuestros trabajos de investigación, los resultados de investigación deben ser comunicados de manera formal a la comunidad científica, ¿no? Porque esta comunidad espera que estos hallazgos de investigación puedan conformar luego este cuerpo sólido que es la ciencia. O sea, la ciencia se fortalece en la medida que se investigue más. Por lo tanto, si yo he elaborado un trabajo de investigación que tiene como resultado, digamos, o una tesis o la publicación de un artículo, yo debo comunicar esto, ¿no? O lo debo publicar también. Esa es una tarea importante. O sea, cuando yo investigo, tengo la responsabilidad moral, por decirlo así, de comunicar esos hallazgos a la comunidad científica, porque luego estos hallazgos van a formar parte de ese gran cuerpo que es la ciencia en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Las ciencias fácticas o no fácticas, ¿no? Que pueden ser las matemáticas, la lógica, la literatura, las ciencias naturales, la historia, la educación, todas este gran componente de las ciencias fácticas y formales, que son la clasificación de Bunge, espera que nosotros podamos fortalecer todo el campo de estudio que cada una tiene, ¿no? A la que cada una se dedica, ¿no? Entonces, el informe de investigación tiene ciertos requisitos, es muy importante. Este informe debe permitir la réplica de la investigación que yo he realizado. Estoy hablando como investigador, ¿no? El decir yo es en sentido figurado, ¿no? Permitir la réplica de la investigación por otros investigadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he elaborado un trabajo de investigación, ¿no? Que en este caso es una tesis, debe servir como una evidencia o como un antecedente, y que cuando otro investigador lo consulte pueda ser fácilmente replicable, no pueda servir como ya lo dije hace un momento, como un antecedente o como una evidencia fáctica de que yo puedo, mire, este investigador ha comunicado esto, lo ha publicado, por lo tanto yo puedo replicar esa investigación. Por ejemplo, ¿no? Hay una tesis que en algún momento hemos revisado en la universidad que tiene como título Factores asociados al rendimiento académico de los egresados de la maestría de 2 ciudades. Muy bien. La persona que hizo esta investigación trabajó con 9 factores asociados, ¿no? Su objetivo principal era determinar si los factores como edad, sexo, estado civil, horas que dedica a la lectura, cursos de posgrados anteriores, el tipo de carrera, ¿no? Entre estos factores, determinaban si cualquiera de estos factores, cuál era el que determinaba si estos egresados de la maestría tenían un mejor rendimiento académico. Entonces el investigador, luego de hacer todo el proceso metodológico que sugiere la elaboración de una tesis, llegó a 2 conclusiones importantes: que ninguno de estos factores, como por ejemplo el estado civil, la carrera, porque habían participantes de diferentes carreras, ¿no? Había médicos, psicólogos, educadores, ¿no? Comunicadores, etcétera. La carrera, las horas de lectura dedicadas, el conocimiento de otro idioma, el hecho de haber estudiado una maestría o un posgrado previamente, ¿no? Ninguno de estos factores tenía una asociación con el rendimiento académico, pero sí encontró un factor importante, que era la edad, ¿no? ¿Qué encontró este investigador? Que la edad era un factor que determinaba el mayor rendimiento académico. A mayor edad, mayor rendimiento académico. Entonces fue bien interesante estos resultados, porque luego de allí, lo vamos a explicar en el transcurso de esta presentación, se generó una serie de, digamos, de vinculaciones con otras investigaciones, que a eso le llamamos los antecedentes, ¿no? De la investigación, en los cuales se contrastaba, ¿no? ¿Qué investigaciones había en el medio,
¿no? En el medio científico, pueden ser en tesis, en publicaciones de artículos, ¿no? Que vinculaban que la edad tenía relación con el rendimiento académico, y sobre todo a que decía mayor edad, mayor rendimiento académico. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. ¿Y qué sucedió a partir de allí? Que esta investigación, ¿no?, ha sido tomada como una evidencia, como un antecedente por otros investigadores para hacer una réplica o tomarla como referencia para considerarla como parte de su trabajo de investigación en los antecedentes. A eso se refiere el requisito de permitir una réplica de la investigación por otros investigadores, porque solamente los investigadores van a replicar algo que ya ha sido demostrado, y ha sido demostrado de una manera científica, ¿no es cierto? Es por eso que las tesis se publican. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de revisar investigaciones muy vinculantes al tema que les motive, ¿no?, hacer su tesis, van a encontrar muchas investigaciones relacionadas directamente a su tema. O sea, no son los primeros. A eso se refiere el requisito de la réplica. El otro requisito del informe de investigación es que esta información sea sólida y clara, y que ese diseño metodológico también cumpla con esas características, ¿no? Entonces, la solidez tiene que ver con cómo usted ha demostrado a través de su diseño metodológico que todo este proceso es válido y confiable. Y los diseños metodológicos están constituidos por cuál es el tipo de población, la muestra, el tipo de estudio, ¿no? Luego la técnica de recolección de datos, los instrumentos que usted ha utilizado, si esos instrumentos han sido validados, porque puedo de repente decir, bueno, un instrumento lo han utilizado en Japón, en Estados Unidos, muy bien, pero usted tiene que validar ese instrumento, que es parte del diseño metodológico. Luego las técnicas para el procesamiento de la información, qué técnicas estadísticas o qué, digamos, herramientas estadísticas usted ha utilizado, de acuerdo al tipo de diseño que tiene. Ha utilizado el alfa de Cronbach, ha utilizado la TD-Student, depende del tipo de investigación que usted haya elegido. A esto se refiere el requisito de un diseño metodológico claro, ¿cierto? Todo tiene que ser coherente. Y como último requisito, en esa presentación encontramos que el informe de investigación tiene que tener una organización y presentación con un estilo coherente, ¿no? Sencillo y riguroso. ¿A qué se refiere lo sencillo y riguroso? Tiene que ver con la forma como redactas, ¿no? En un informe de investigación generalmente se redacta en pasado, porque tú ya estás expresando lo que has encontrado, tus hallazgos, ¿no? En un informe de investigación tú debes tener como requisitos el uso de un lenguaje propio, un lenguaje claro, y está en otra presentación. Es un lenguaje que no es coloquial, sino es un lenguaje exacto, preciso, que pueda ser entendido por todos de la misma manera. Lo sencillo y riguroso también tiene que ver con el aspecto de forma, ¿no? Hay aspectos de forma que los vamos a explicar más adelante, que están vinculados al tamaño del documento, al tipo de letra que se usa, a los espacios, a los márgenes, etc. Y que en ese sentido existen normas internacionales que nos ayudan, ¿no? Ahí estamos considerando las normas APAS y las de Vancouver. Y bueno, cada una de ellas son vinculantes a determinadas áreas del conocimiento. Por ejemplo, las normas APAS se usan para la publicación de trabajos de ciencias sociales y es una creación de la carrera de psicología, ¿no? Por eso Association Psychologic American, creo que es el significado. En ese momento no lo tengo con precisión. Y estas normas APAS van cambiando con el tiempo, se van mejorando, se van revisando y se van publicando también. Por lo tanto, hay varias versiones de normas APAS. En el caso de las normas de Vancouver, son normas que se usan más para la publicación de trabajos científicos en el campo de la salud y tienen otras características. Por lo tanto, es importante que podamos conocer, ¿no?, estos dos tipos de propuestas cuando queremos hacer un trabajo de investigación. Presentar resultados de investigaciones también sugiere dos niveles, que es lo que habíamos explicado en el cuadro primero, ¿no? La parte del nivel de la planificación, que en este caso le llamamos sistematización de la información,
y el otro nivel es el de reporte de investigación, que es el trabajo ya terminado, culminado, que es en este sentido es la tesis. Ese nivel de sistematización de la información se logra mediante la aprobación de un proyecto, porque antes de elaborar una tesis, primero tienes que elaborar un proyecto. En otro lugar le llaman protocolo, se usa como sinónimo de proyecto de investigación. Porque en el protocolo, ¿no? El proyecto que contiene el protocolo, el protocolo son todas las fases que debe contener una investigación. Tú debes expresar con máxima claridad, concisión y detalle, todas las etapas del proyecto de investigación, o sea, todo lo que tú vas a hacer, toda tu planificación, desde la planificación de tu formulación del problema, la pregunta, los objetivos, ¿no? En términos muy coherentes. Entonces, a esto le llamamos el nivel de sistematización de la información que sugiere la aprobación del proyecto. Yo no puedo elaborar una tesis si es que no tengo un proyecto previo aprobado. Entonces, el asesor lo que hace primero es aprobar el proyecto. Una vez que te da pase al proyecto, tú recién puedes ejecutar el trabajo de investigación, ¿no? Este nivel de sistematización de la información sugiere una comparación entre el plan de investigación y la realización del estudio. O sea, yo puedo tener un plan, ¿no? En términos de cuáles son las fases, muy bien, ordenadas de manera coherente. Pero ese plan también sugiere un cronograma en el tiempo, de cómo cada una de las fases las voy a ir desarrollando en el tiempo, las voy a ir alcanzando en el tiempo, y lo que va a suceder posiblemente en el camino es que no todo lo que yo haya planificado lo voy a cumplir, o también puede suceder en el camino que voy encontrando otros objetivos, por ejemplo en mi investigación, o que van surgiendo objetivos que no los había planteado. Por lo tanto, mi proyecto puede ir cambiando, ¿no? Puede ir incorporando mejoras. Todas estas mejoras son susceptibles de poder incorporarse en esta etapa, porque es un proyecto, por lo tanto un proyecto sugiere cambios, o sea, no es algo que desde el momento que lo terminé ya está terminado, el producto es acabado y por lo tanto puedo pasar de inmediato a la tesis. No, sugiere siempre una revisión, sugiere siempre una búsqueda de información permanente que hace que yo tenga una mirada diferente cuando voy elaborando mi proyecto. Y eso es lo que nos sucede a la mayoría de las personas que hemos hecho tesis, ¿no? Mire, yo tenía mi proyecto aprobado con ese título, con esos objetivos. Sin embargo, he ido viendo en el camino que van surgiendo otros aspectos, o voy leyendo otras investigaciones que me van abriendo la posibilidad de irlo reformulando en el tiempo. Y eso es muy, muy pertinente cuando uno tiene un proyecto de investigación. Entonces, este es el primer nivel. Tengo mi proyecto, lo voy elaborando, espero que lo aprueben, después en el camino voy a ver la comparación entre mi primer plan que tenía, ¿no? Que forma parte de este proyecto, ¿no? Y cómo voy realizando el estudio. Hay una comparación. Inclusive, cuando termino mi reporte de investigación, que es el segundo nivel, porque presentar resultados sugieren dos niveles, es lo que estamos explicando en ese momento. Cuando vemos la tesis culminada y el proyecto que presentamos, también van a haber cambios, porque es un descubrimiento permanente, es un camino en el cual yo voy descubriendo, leyendo, analizando, en el cual yo voy comparando, en el cual a veces hay que retroceder, no, eso no está bien. Sin embargo, hay una información que he encontrado en otro libro, en otro texto, que me puede ayudar. Voy de repente en este mismo camino teniendo un soporte, ¿sí? Que hay un asesor de tesis y preguntando y construyendo. El asesor de tesis es el que te orienta, no es el que te hace la tesis, ¿no? Porque el saber finalmente lo construye la persona que está elaborando la investigación. Esto es algo que debe quedar claro. A veces tenemos la idea de que el asesor es el que nos debe ayudar a descubrir todo lo que existe con respecto a mi proyecto que estoy presentando. No, porque hay un momento en que el participante se reúne con el asesor y el asesor le hace una serie de preguntas que él tiene que responder y sustentar. Y puede ser que el asesor inclusive desconozca algunos aspectos del trabajo, entonces es el participante quien con sólido conocimiento
teórico, de todo lo que está descubriendo en el camino, le debe sustentar. Y ahí viene la réplica y la reconstrucción o la deconstrucción del conocimiento. Entonces, el segundo nivel, ¿no?, para presentar resultados, sugiere el reporte de la investigación, que ya es el resultado de la investigación, donde encontramos un resumen de todo este proceso que empezó con un proyecto que se generó antes con una idea y cómo ha ido, miren, migrando, convirtiéndose en algo mucho más sólido y que al final se presentan con una serie de conclusiones, ¿no? Eso es dicho de una manera muy genérica. Entonces, presentar resultados sugieren dos niveles, ¿no?, el proyecto y el informe final o el resultado. ¿Qué otros aspectos son importantes considerar en la sistematización de la información? Que es la primera parte de brindar resultados. Que tengo que hacer en lo posible que el cumplimiento del cronograma, ¿no?, que yo he podido considerar en mi proyecto se cumpla, ¿no? Y que si no lo cumplo hayan algunas anotaciones. ¿Por qué, por ejemplo, no se llegó a recoger la información en tiempo preciso? ¿Por qué no se aplicó el instrumento? ¿O por qué no se validó? Entonces tengo que ir marcando, y si no, decir las explicaciones de por qué no se ha cumplido o qué problemas se pueden haber presentado en el camino, ¿no? El cumplimiento de un cronograma puede resultar variado o puede resultar, digamos, diferente en la medida que hay una serie de variables que a veces no controlamos. Por ejemplo, a veces hay participantes que nos dicen, bueno, yo no cumplí esta parte del plan porque me enfermé, o no cumplí esta parte del plan porque la institución a la cual yo debía ir a recoger la información no me dio las facilidades, o no cumplí esta parte del plan porque tenía que validar el instrumento y sin embargo los jueces, porque hay validación por juicio de expertos, ¿no? No tenían el grado correspondiente, o porque si yo voy a validar un instrumento porque hay una validación estadística, no encontré la prueba adecuada, etc. Entonces hay una serie de variables que pueden interferir en que no se cumpla un plan, pero hay que decirlo en el cronograma, ¿no? Y hay que poner anotaciones si es que yo no llego a cumplir. No olvidemos que estamos en la primera parte, que es la sistematización de la información, que considera la elaboración de un plan, ¿no?, o un proyecto, le llamamos, un protocolo, le llaman otras instituciones. También tenemos que tener en consideración en esta parte un elemento como es las limitaciones metodológicas y administrativas encontradas durante la elaboración del trabajo del plan, ¿no es cierto? Que en algún momento lo hemos dicho, ya en el primer ejemplo he borrado limitaciones metodológicas como uso de pruebas, ¿no?, administrativas como que no me dan facilidades para recoger la muestra. Por ejemplo, en algún momento cuando hemos asesorado tesis, encontramos participantes que nos dicen, mire profesora, yo ya no voy a poder realizar mi investigación en tal institución porque ya no trabajo aquí. O de repente nos dicen, no, porque la institución no tiene como política brindar ese tipo de información. Entonces, u otras, ¿no? Entonces, son limitaciones. O de repente ese presupuesto, si es una investigación experimental, para los reactivos no son suficientes, por lo tanto estoy buscando algún tipo de subvención. Eso sucede, por ejemplo, en trabajos experimentales. Entonces hay una serie de limitaciones que van a ocurrir en el camino. Depende del tipo de investigación, el tipo de diseño que usted haya escogido, ¿no? Entonces, hay otros elementos a considerar que también están puestos en esta presentación, ¿no? Y que son importantes que los revisemos, ¿no? Por ejemplo, incluir en esta etapa con este elemento que estamos llamando, que es la planificación, que está en el proyecto mismo, los análisis correspondientes a la recolección de datos, ¿no? Qué instrumentos estoy usando, ¿no? ¿Qué estrategias voy a utilizar? Voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos con diseños cualitativos se usa mucho la etnografía, la entrevista a profundidad, los focus group. Eso ya debe estar como una parte de tu planificación que está en el proyecto. Ya debes tener avances de esto, ¿no? Lo debe considerar usted. Por supuesto, no olvidar que siempre hay un presupuesto considerado cuando
yo elaboro un trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo en la parte de planificación. ¿Cuál es la proyección de inversión de recursos, ¿no? Tanto humanos, materiales, en este caso de dinero, que yo necesito? Es una proyección, ¿no? Voy a fotocopiar, voy a entrevistar, voy a usar reactivos, voy a viajar, todo esto debe estar en el presupuesto, ¿no? Y aquellas partidas que fueron presupuestadas en un momento y cuáles se has ejecutado. Ahí puede haber una variabilidad con respecto al presupuesto, ¿no? Puede ser que haya presupuestado mucho y ejecuté poco, o al revés, no presupuesté poco y ejecuté mucho, ¿no? No se olvide, por eso lo he puesto con rojo ahí, que este nivel de información de resultados debe llevar al reporte de investigación, porque hay una etapa de planificación previa. O sea, con todos estos elementos yo voy a construir mi reporte final de investigación. O sea, no puedo pasar a construir un reporte final de investigación, o lo que llamamos el informe de investigación, si es que no he hecho un proceso previo de planificación, que es lo que estamos explicando en este momento, ¿no? Ya el reporte de investigación, que es el resultado de mi trabajo, va a considerar la descripción de la información general del proyecto y la metodología que usted ha utilizado, ¿no? Hay una descripción muy general porque es la base. O sea, el planteamiento, el problema, la formulación, los objetivos, esos son insumos para mi informe de investigación, o en este caso que estamos llamando el reporte de investigación. Informe de investigación, reporte de investigación, resultados de investigación, lo estamos usando como sinónimo. Entonces, lo que yo había planificado inicialmente me sirve como insumos para mi reporte final, ¿no? Sin embargo, eso tiene otras características, porque ya hay una presentación mucho más extensa, rigurosa de los resultados, ¿no es cierto? Ya he recogido la información, ¿no? La he procesado la información, he analizado esos datos, ¿no? Que forman parte de mi trabajo, que por lo tanto estoy en la condición de llegar a conclusiones, ¿no? Esas conclusiones tienen que ver o tienen mucha relación con los objetivos que yo había planteado. Y no se olviden que estos objetivos estaban en mi proyecto, ¿no? Y el problema que yo había abordado. Por ejemplo, yendo para seguir con el mismo resultado de esa investigación que les estaba comentando, de que la edad era una variable que podía explicar el rendimiento académico de los egresados de un programa de maestría, ¿no? Entre todas las variables que estaban analizadas, la edad era la única que estadísticamente, después del examen estadístico, estadísticamente resultaba significativa. Muy bien, entonces, ese resultado de investigación tiene relación con los objetivos, porque los objetivos que se planteó el investigador en ese momento era determinar cuáles de estos factores asociados al rendimiento académico era el que determinaba justamente de que los egresados tuvieran mayor nivel de rendimiento, menor, mediano o menor nivel de rendimiento. Había unos objetivos ya. Y el problema que la persona había formulado al inicio era que había un contexto al cual era importante investigar, que había muchos egresados de la maestría y que estos tenían diferentes niveles de rendimiento académico. Entonces no había una explicación, ¿no?, concreta de por qué eran las variantes con respecto al rendimiento académico. Entonces decía, bueno, tenemos muchas variables. Primero, las profesiones, si tenemos personas de diferentes profesiones, muy bien. ¿Cuál era otra variable? Tenemos personas que han estudiado posgrados anteriormente, muy bien, tenemos esa otra variable. La otra variable, tenemos personas que leen muchas horas a la semana, como otras personas que no leen, era otra variable. Tenemos la variable de que la edad, habían personas de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 más, o de 20 a 30, habían rangas, ¿no? Entonces decían, ¿cuál es finalmente el factor que está asociado a explicar la diferencia de los rendimientos académicos? Y como les decía anteriormente, luego de los resultados de las pruebas estadísticas, los resultados dieron como reporte que la edad era el factor que más se asociaba. Y de ahí venía la discusión. Entonces, cuando yo ya tengo un trabajo terminado, las conclusiones tienen relación con los objetivos que había planteado y con el mismo problema de investigación. Hay una coherencia. Aspectos que no se ven en la primera
primera parte, ¿no es cierto? En la parte de planificación que es el proyecto. En cambio, en el reporte ya los debo declarar como tal o los debo presentar. Y no se olviden que cualquier reporte de investigación, cualquier resultado de investigación debe generar un nuevo conocimiento. Siempre un trabajo de investigación o genera un nuevo conocimiento o fortalece también una teoría, ¿no? En este caso del trabajo específico que les estoy explicando, había toda una teoría del desarrollo de la inteligencia en el adulto. Y eso lo buscó la persona que investigaba, porque decía, bueno, ¿cuál es la teoría con respecto a la inteligencia? La de Piaget es la más conocida, ¿no? Que hay 4 estadios del desarrollo de inteligencia, pero Piaget solamente llega hasta el estadio de las operaciones formales, que desde su explicación este estadio indica que el individuo llega a su máximo nivel de desarrollo cognitivo alrededor de los 14 o 15 años, que es la etapa de las operaciones formales. Pero no había una teoría que explique la inteligencia de los adultos, porque en este caso los que tenían mejor rendimiento académico eran las personas que tenían más de 50 años, ¿no? Pero se encontró un autor muy interesante, Xia es el nombre, el apellido de él hacía toda una sustentación con respecto al desarrollo de la inteligencia en la edad adulta. Y había una taxonomía de explicación muy interesante que se presentaba en la tesis. Entonces, esos hallazgos van a fortalecer esa teoría y por lo tanto este conocimiento va a formar parte de los hallazgos a una determinada comunidad científica, porque esa es la que tenemos que comunicar y es la que se va a ver beneficiada, y por lo tanto este conocimiento podría tener una labor, en este caso del campo educativo, en la función social del conocimiento. Y sobre esto podríamos hablar más tiempo, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? en las presentaciones. La intención de hacerles el comentario es para que podamos tener un ejemplo más empírico y que todo no se quede en la teoría. Es importante también que en el reporte de investigación veamos los impactos logrados y esperados, ¿no? ¿Qué nivel de impacto puede tener mi trabajo? Es importante. Ese nivel de impacto puede verse concretado en que esos resultados podrían servir para resolver los problemas de un determinado lugar. En el caso de ustedes en la maestría en gestión pública, en los ejemplos que yo puse en las primeras 2 presentaciones, eran ejemplos que se vinculaban mucho a la práctica en algunos niveles de gestión, ¿no? De cómo las comunidades, ¿no? Cómo los niveles de gestión que no tienen, o la gestión de una determinada comunidad, un municipio en este caso, o una región, que no tienen un buen nivel de comunicación con la comunidad, puede generar este tipo de entorpecer las relaciones o el entendimiento. Entonces, en la medida que haya un trabajo de investigación donde pueda ver por qué se generan este tipo de problemas, qué se debería hacer, puedo acercar esos resultados a este determinado lugar donde hice la investigación, que pusieron, en este caso era una región, si no me equivoco. Entonces, ellos podrían abordar ya, digamos, desde otra perspectiva las soluciones, ¿no? Podrían tener otro tipo de abordaje para solucionar los problemas que tienen con la comunidad, en este caso, si nos valemos del mismo ejemplo, pero ya con resultados de investigaciones que sean claros, que han sido sistemáticamente recogidos, que han sido comprobados, ¿no? Que forman parte de un campo ya serio, ¿no? Y que solamente lo puedo presentar en un reporte de investigación, en un resultado de investigación o en una tesis, que ha pasado por todos estos procesos metodológicos que son importantes. Entonces, en la estructura del informe final, ¿no? Que sabemos que cada institución tiene un modelo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer referencia, y lo tienen también ustedes en el material del módulo, a cuáles son estos aspectos que siempre están presentes en cualquier informe final de investigación, ¿no? A pesar de que cada institución puede tener un formato, estructura, un manual de estilo, lo tiene, la Universidad de San Martín lo tiene, usted debe seguir esta estructura, ¿no? En líneas generales, cualquier informe de investigación o informe final debe tener una tabla de contenidos, debe haber una lista, lo que le llaman el índice, una lista de tablas y apéndices, acá lo están llamando de otra manera.
debe haber una introducción siempre, ¿no? Luego tiene que tener usted una revisión de la literatura, una metodología, debe presentar resultados, una discusión de estos resultados y tener referencias bibliográficas. Quiero explicar un poquito, no sé si el tiempo me permite, respecto a estos elementos que forman parte del informe final. Por ejemplo, hay informes finales que te piden, la introducción es sencilla, de repente no me voy a detener ahí, porque es una visión muy panorámica, muy genérica de lo que trata tu tema de investigación, ¿no? Pero sí hay un capítulo que yo no lo veo aquí en esta estructura del informe final, que está referido al planteamiento del problema y la formulación del problema, que es presentar la problemática, de dónde usted ha partido, qué problemas ha podido usted observar que han generado su trabajo de investigación. Y eso es explicar, porque es la carencia. Finalmente, cuando tú elaboras un trabajo de investigación es porque estás encontrando una carencia, que es importante que pueda ser resuelta. Es un problema que es importante de ser abordado, de ser resuelto, ¿no? Porque va a beneficiar luego a este lugar, a esta comunidad, ¿no? Entonces, eso no está, por ejemplo, considerado en esta estructura. Sin embargo, el sentido de presentar la estructura del informe final es decir cuáles son aquellos elementos que siempre están presentes, no deben dejar de estar. Cuando hablamos de la revisión de la literatura, nos referimos fundamentalmente a los antecedentes del problema y a las bases teóricas, porque yo no puedo sustentar un problema de investigación si es que no he revisado experiencias anteriores, y esos se llaman antecedentes del problema. O sea, ya hay otros antecedentes, ya hay personas que han investigado sobre lo que yo estoy planteando como problema. No es que voy a de repente descubrir algo muy nuevo, como si yo descubriera algo nuevo, seguramente va a generar una revolución científica, que es lo que nos dicen los libros de investigación. Cuando una hipótesis es planteada en un trabajo de investigación, y hay trabajos de investigación que tienen hipótesis, no hay otros que no lo tienen, que son los descriptivos. Si yo valido mi hipótesis, quiere decir que estoy fortaleciendo una teoría, pero si esa hipótesis no se valida, puede ser verdadera o falsa, ¿no? Cualquiera de los dos casos es válido, de acuerdo a cómo lo demuestres, entonces está produciendo una revolución científica, porque dice, mire lo que dice la teoría, y sin embargo en mi trabajo he descubierto que no. Entonces, es así como se han generado todos los grandes descubrimientos en el mundo, como, por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? Como, por ejemplo, ese descubrimiento tan importante que tiene que ver con el genoma humano, el mapeo genético, por ejemplo, el mapa genético, que son descubrimientos que han revolucionado el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en esta maestría que ustedes están participando hay mucha información que les puede servir como lectura previa para que puedan elegir un problema importante de abordar. Pero no se olviden que ese problema que puede estar en las lecturas, en la literatura, que es el tema cognitivo, yo lo debo vincular con un aspecto propio de una realidad en concreto, ¿no? Entonces, no salir de una realidad en la cual voy a investigar. A eso se refiere la revisión de la literatura. Y luego viene el marco teórico, que es antecedentes del problema, que son todas las investigaciones previas que existen, que están muy relacionadas con mi problema, y el marco teórico es toda la literatura que existe respecto a ese problema, las bases teóricas, le llaman. Luego ya la metodología está compuesta por el mismo diseño de investigación, ¿no? Si es experimental o no experimental, si los tipos de instrumentos, la población, el recojo de la información, la validación de los instrumentos, el análisis, el procesamiento de los datos, el análisis de los datos, y luego llegamos a los resultados, que generalmente se presenta, si es una investigación cuantitativa, con un análisis estadístico, ¿no? En cuadros, ¿no? Y si es una investigación cualitativa, de repente a una, digamos, explicación desde la propia teoría de lo que estás encontrando, ¿no? O como resultado de tu investigación. Tiene otras características el análisis cualitativo. Hay una sustentación muy importante de parte del investigador, pero esta sustentación no queda en el aire, sino es una sustentación que parte desde las mismas teorías que tú estás
incorporando dentro de tu propia investigación. Y la discusión de los resultados es, luego que yo tengo los resultados, muy bien, yo encontré A, B, C. Ahora, ¿qué significa discutir? Es comparar lo que yo encontré con los antecedentes que yo he puesto en la parte inicial de mi trabajo o con las teorías vinculantes. Por ejemplo, yendo en la misma línea de la investigación que estoy haciendo referencia, en este caso, la discusión de los resultados cuando se encontró que la edad era el factor que estaba asociada al mayor rendimiento de los egresados de la maestría, o sea, a mayor edad, mayor rendimiento, había que discutir ese resultado importante, había que discutirlo con la teoría. ¿Qué me decía la teoría? Y es ahí donde sirvió pues, la teoría sobre el desarrollo de la inteligencia en la edad adulta, que es el libro de Shire, que le decía, ¿no? Hace un momento, porque tenía toda una teoría. Entonces, mis resultados, yo los contrastaba con la teoría. Los resultados son estos, la teoría dice esto, tiene vinculación con la teoría, sin embargo, porque puede haber una contradicción con otras, y luego que discuto con la teoría también puedo discutir con mis antecedentes. Estos resultados tienen mucha relación con el antecedente 1, el cual decía tal. Sin embargo, no tiene relación con el antecedente 2. Entonces miren cómo todo tiene un engranaje lógico, porque yo no puedo discutir resultados si es que no he tenido una teoría sólidamente bien elaborada y si es que no he buscado antecedentes que se relacionan directamente con mi tesis. Ese es un aspecto también muy importante para tener en consideración. Finalmente están las referencias bibliográficas, que todo trabajo de investigación tiene que citar fuentes. Si no cito fuentes, es que estoy cometiendo plagio. Eso es algo muy importante, por eso lo estoy resaltando en este momento. Y el plagio es robar las ideas de otro autor. No hay que siempre citar las ideas de otro autor. Bien, entonces las principales conclusiones de este módulo 3, ¿no? Es que la presentación de los resultados de investigación sugieren 2 niveles de construcción. Lo hemos explicado. El primer nivel, que tiene que ver con la planificación de la investigación, que le estamos llamando sistematización, y luego el segundo nivel está referido al reporte de investigación, que son los resultados. Sistematizar significa que la información que yo voy a brindar debe considerar todo el proceso metodológico que he seguido, qué variaciones han habido en el camino en relación con lo que planifiqué anteriormente, qué secuencia he seguido, ¿no? Y si mi presupuesto, mi financiamiento tiene vinculación, ¿no? Expliqué hace unos momentos y otros aspectos también, por eso pongo el etcétera ahí. Y luego este segundo nivel de construcción sugiere ya la presentación del reporte de investigación, del que hemos hablado de una manera muy, muy genérica, que tiene varias partes, ¿no? La tesis, ¿no? O el resultado de la investigación, donde yo ya como investigador hago llegar una presentación muy extensa de mis resultados, los analizo, llego a conclusiones y debo cuidar que este resultado pueda generar nuevos conocimientos, ¿no? ¿Qué impactos van a lograr en la comunidad científica, ¿no? Y otra serie de aspectos que podrían sugerir que mi trabajo es importante y que pueda ser revisado por otras personas como un antecedente también. Bueno, muchísimas gracias.